El día más brutal en la historia de la antigua Roma, la batalla de Canas. Roma ha sido considerada una fortaleza inquebrantable y hasta heroína. En parte es un pensamiento lineal, pues la Roma antigua destacó como una república guerrera que consiguió importantes victorias en su afán de controlar el Mediterráneo occidental. Pero también tuvo oponentes, y entre ellos destaca Cartago, un importante imperio marítimo con el que primero tuvo acuerdos y luego enfrentamientos en el lapso de un siglo. Esas batallas formaron parte de las 3 guerras púnicas. La Segunda Guerra Púnica cobró especial relevancia por la batalla de Canas, la cual ha significado todo un paradigma por la sagacidad que una vez más empleó Aníbal, el líder militar cartaginés. Aníbal fue todo un estratega, un hombre de extraordinaria inteligencia cuyas tácticas de guerra inspirarían otros conflictos. De hecho, el general estadounidense Schwarzkopf afirmó que ideó, a principios de 1990, la Operación Tormenta del Desierto durante la Guerra del Golfo, después de inspirarse en las tácticas de la batalla de Canas. Esta batalla significó una humillante derrota para los romanos, y es que en un solo día perdieron más hombres de los que Estados Unidos perdió en toda la guerra de Vietnam. Y los romanos sobrevivientes fueron enviados a Sicilia como tropas de guarnición para no vivir en Roma llenos de vergüenza. Esta batalla idealizó mucho más a Aníbal, visto como una versión de Hércules, por realizar la hazaña de cruzar los Alpes hacia Italia. Por esto y más, hoy te contaremos por qué la batalla de Canas hizo experimentar a la antigua Roma el día más brutal de su historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribir a nuestro canal, de activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Cómo surge el conflicto entre Roma y Cartago? Estas dos potencias no siempre fueron enemigas, más bien mantuvieron una serie de importantes acuerdos diplomáticos entre el 509, cuando se fundó la Roma, y el 279 a.C. Cartago se fundó mucho antes que Roma. Era toda una potencia militarista y con fines expansionistas que tenía una muy importante flota de guerra que la ayudaría a tener, hasta mediados del siglo III a.C., el control del Mediterráneo occidental, donde mantuvo una intensa actividad comercial. Roma, en tanto, era una república floreciente y de gran relevancia que, a partir del siglo IV a.C., comenzó a controlar otras zonas de la península itálica. Roma amplió mucho más su capacidad territorial en el 396 a.C., tras la conquista de su vecina Veyes. Eso le permitió ser la más fuerte potencia de toda la Italia central. Pero tuvo otras importantes batallas que la consolidaron mucho más, en especial la batalla de Centino en el 298 a.C., que la hizo la mayor potencia de Italia, además de la dominación que ejerció sobre la Magna Grecia, que le daba control de esta área mediterránea. Así tenemos a dos potencias, Cartago dominando Sicilia y la zona del Mediterráneo occidental, y Roma dominando casi toda Italia, pero el control del Mediterráneo occidental sería el anhelo de ambas. Sin embargo, la génesis del conflicto tendría lugar con la toma de la ciudad griega de Mesina, controlada por los oscos. Mesina fue invadida por el tirano Herión II de Siracusa, aliado de Cartago. Esto hizo que los oscos se aliaran con Roma, y tanto el ejército de Cartago como el de Roma hicieron presencia para apoyar a sus respectivos aliados. Este fue el casus belli, o el motivo de su primer enfrentamiento. Así se originó un conflicto de casi 100 años, dividido en las 3 guerras púnicas. La primera de estas guerras se dio en Sicilia y fue esencialmente marítima. En el año 247 a.C., y con solo 28 años, Amílcar Barca tomó el liderazgo del ejército cartaginés en Sicilia, durante la primera guerra púnica, que se extendió por 23 años y dejó casi en bancarrota a las dos potencias. Pero Cartago, como perdedor, se llevó la peor parte. Y es que cuando culmina el conflicto, se firma el Tratado de Lutacio, un acuerdo solicitado por Amílcar por la presión que sobre él ejerció el Senado cartaginés. Roma no solo expulsó a Cartago del suelo siciliano, sino que también le impuso por 10 años el pago de una indemnización por 3.200 talentos.
Pero eso no fue todo. Los mercenarios que apoyaban a Cartago exigían su pago, y ante la incapacidad de cumplir con eso, Amílcar no pudo evitar una guerra de 3 años con esos mercenarios. Al final, las rebeliones fueron sofocadas por los cartagineses. Roma aprovechó ese conflicto y le arrebató Córcega y Cerdeña. Estas últimas acciones sembraron en Amílcar un rencor mucho más hondo contra los romanos, y esa sería una de las razones por la que años después se desencadenaría la Segunda Guerra Púnica, donde se enmarca la batalla de Canas. Amílcar intentó recuperar la isla de Cerdeña, acción que los romanos consideraron una provocación, y cínicamente anexaron al tratado una serie de condiciones que no solo endeudaba más a Cartago, sino que aumentaba su rencor y sus ansias de venganza. Entre las nuevas condiciones se impuso a Cartago otra indemnización de 1.200 talentos adicionales a los 3.200 iniciales. Para poder cumplir con los pagos, Amílcar planea una invasión a las tribus de Hispania, actual península ibérica, tribus que siempre se habían mostrado rebeldes a Cartago. Hispania era un enclave con abundantes riquezas, hierro, cobre y plata. Además, allí reclutarían hombres para agregarlos a sus filas y poder enfrentar nuevamente a Roma. Aníbal, de solo 9 años, le pide a su padre que lo lleve a Hispania. Amílcar accedió con la condición de que su hijo le jurara odio eterno a Roma. El pequeño hizo el juramento. Amílcar es asesinado en el 228 a.C., 9 años después de estar en Hispania. Por los próximos 7 años, lo sucedería su yerno Asdrúbal, el Bello, quien estaba casado con una hija de Amílcar. En el 226 a.C., Asdrúbal firmó un nuevo pacto con Roma, el Tratado del Ebro. Cartago dominaría el sur del Ebro y Roma el norte. Asdrúbal fue asesinado en el 221 y es cuando Aníbal se hace cargo del ejército cartaginés. Lo que desencadenaría la Segunda Guerra Púnica sería el asedio que, en el 219, los cartagineses perpetraron en Sagunto, una de las urbes de mayor importancia del sur del Ebro. Aníbal sitió la ciudad con sus fuerzas y la puso bajo el control de Cartago. Pero a pesar de que Sagunto estaba en el territorio sur, Roma intervino porque había hecho una alianza con los saguntinos antes del acuerdo firmado con Asdrúbal. Aníbal, posiblemente movido por la promesa que le hizo a su padre, decidió ejecutar la invasión con el apoyo de sus hombres y de los africanos. La intervención romana no fue militar, sino diplomática, pero ante la falta de entendimiento, solo quedaba un nuevo enfrentamiento bélico, que comenzó en el 218 a.C. La Segunda Guerra Púnica. Esta guerra la inicia Aníbal en el 218. Mientras estaba en Hispania, se propone una audaz invasión al norte de Italia. El estratega necesitaba quebrar la red de alianzas que pudiera tener Roma en la península itálica. Entonces, se enlista con su ejército y comenzaron una difícil travesía por los Pirineos y los Alpes. Mientras cruzaban las montañas, el ejército cartaginés perdió la mitad de sus hombres y prácticamente todos sus elefantes de guerra. Esto significó, por un corto plazo, un duro golpe, y los generales cartagineses daban prácticamente todo por perdido. Sin embargo, Aníbal, como un gran estratega, tenía un as bajo la manga. El líder militar cartaginés se ganó la lealtad de un buen número de galos alpinos, enemigos de Roma. Por si fuera poco, gestó un plan para atraer a sus filas a los súbditos reacios del norte y sur de Roma. Así fue como logró sumar a su ejército unos 40.000 infantes, aunque los romanos duplicaban esa cantidad. Aníbal y sus hombres vencerían a los romanos en 2 importantes enfrentamientos, en la batalla de Trebia en el 218 a.C. y un año después, en la batalla del lago Trasimeno. El líder cartaginés perdió un ojo en esta invasión, a causa de una oftalmia, un poco después de la batalla de Trebia y antes de la batalla del lago Trasimeno. En ambas, el ejército cartaginés contó con el apoyo de mercenarios libios, númidas, españoles y celtas. Los cartagineses y sus aliados arrasaron con cultivos enteros y propinaron una gran derrota a las legiones romanas. Aníbal había logrado controlar el norte de Italia, y el avance hacia Roma era algo que preocupaba al Senado romano. Nuevas autoridades romanas. Después de las 2 primeras derrotas de esta nueva cruzada, en Roma nombran un nuevo dictador de emergencia, Quintus Fabius. El dictador optó por aplicar una estrategia dilatoria, por lo que quemaba los cultivos para cortarle a Aníbal y a sus mercenarios las líneas de suministros. Quintus Fabius sabía de la inteligencia de Aníbal y únicamente buscaba no sacrificar más vidas romanas con una nueva batalla decisiva, así que solo llegaron a tener unas pequeñas escaramuzas.
Fabius pretendía derrotar a su oponente en una guerra de desgaste que solo retrasaba en parte el avance de Aníbal. Pero si bien esa resultaba una estrategia astuta, no era algo con lo que comulgaban los antiguos romanos debido a ese espíritu guerrero que los caracterizaba. La gente en Roma no solo estaba enardecida, sino que quería acciones directas y resultados perceptibles. Los romanos deseaban una victoria en el campo de batalla y eliminar a las fuerzas invasoras al precio que fuera. De acuerdo con World History, el Senado romano procede a elegir a Minucio Rufo como cónsul para que comandara con Fabio. Este solo le cedió a Rufo la mitad del ejército, cuando el nuevo cónsul buscaba una confrontación más directa con las fuerzas de Aníbal. Pero el líder cartaginés volvió a derrotar tácticamente a los adversarios y asesinó a Minucio tras una emboscada. Esto llevó a Fabius a dimitir como dictador romano. Entonces llega el momento de elegir dos nuevos cónsules para su reemplazo, Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo. A ellos los proveyeron con el ejército más grande en la historia romana. Se calcula que había entre 50.000 y 70.000, aunque muchas fuentes ubican la cifra entre 80 y 90.000 hombres. Independientemente de la cantidad exacta, las filas de Aníbal estaban eclipsadas numéricamente hablando, y esa era la idea de los romanos. Querían aplastar al enemigo que les propinó dos importantes derrotas. El objetivo era, obviamente, enfrentarse de nuevo a los cartagineses y sus aliados, aplastarlos y sacudirse el polvo de las derrotas anteriores. Fue así como llegaron a la batalla de Canas. Hay un dato importante sobre Cayo Terencio Varrón, y es que él fue el primero en su familia que ostentó el consulado, y las fuentes lo catalogan de vanidoso y reflexivo, mientras que esta era la segunda ocasión en la que Lucio Emilio Paulo era elegido cónsul, quien era de carácter más moderado y prefería el combate en la ocasión propicia. Preludio a la batalla de Canas. Después de ganar las dos batallas anteriores, Aníbal se dirigía hacia el sur de Italia. Antes de Canas pasarían algunos meses. Aníbal y sus hombres solo estaban a 5 días de viaje de Roma después de la batalla del lago de Trasimeno, pero la República Romana no fue atacada. Las razones no están del todo claras. Algunas fuentes señalan que el único objetivo de Aníbal era derrotar y debilitar a Roma, además de aislarla diplomáticamente, en especial de sus aliados latinos. Otras afirman que con el propósito de disminuir la desventaja numérica que tenían con los enemigos, Aníbal decidió esperar para que desertaran los aliados de Roma. Como fuere, Aníbal se pone en marcha hacia el sur. En su paso, intentaba persuadir a las antiguas ciudades-estado griegas que no estaban contentas con la dominación romana. El líder militar y su ejército cartaginés lograron apoderarse de tierras muy fértiles y allí pasaron el invierno y la primavera hasta que recogieron la cosecha. Ya muy cerca de Canas y durante la primavera, tomaron un importante depósito de suministros. Estaban listos para combatir y solo esperarían a que los romanos se acercaran al lugar. Mientras tanto, y bajo el mando de los dos nuevos cónsules, el inmenso ejército romano se encaminaba a Canas. Cayo Terencio Varrón iba muy seguro, con un ejército que, además de inmensamente numérico, portaba armaduras pesadas. Asimismo, ganó una pequeña escaramuza en el trayecto, y por ello confiaría en lo ventajosa que sería la batalla en la llanura. El mando se alternaría entre cónsules, uno por día, pero quien tendría el control total, el 2 de agosto del año 216, sería Varrón. A razón de la verdad, ninguno de los dos cónsules estaría a la par de la genialidad estratégica de Aníbal. Además, no había una estrategia cohesionada entre Varrón y Paulo. Cada uno tenía formas de proceder diferentes, algo que Aníbal usaría a su favor. Los nuevos cónsules romanos terminaron persiguiendo a Aníbal, y tanto las fuerzas de Cartago como las de Roma hicieron un despliegue a lo largo del río Aufidus para inicios del verano. Así las dos fuerzas estaban listas para combatir y se apostaron en una polvorienta y calurosa llanura la mañana del 2 de agosto. Formación de ambos ejércitos. La formación romana, en esencia, sería la habitual de la época, una que Aníbal Barca conocía muy bien. En los flancos y protegiendo a la infantería pesada estarían las caballerías. En el flanco izquierdo, la caballería romana, mientras que en el derecho, la caballería de los aliados. La infantería ligera se ubicaría en el frente. En el centro iría la infantería pesada para dominar a los enemigos, pero esta no estaría desplegada para dar amplitud, sino profundidad. Un pequeño cambio que se le atribuye al cónsul Cayo Terencio Varrón. El propósito del despliegue de la infantería romana en profundidad era usar a su ejército como una especie de ariete que rompiera a gran escala y con rapidez el centro de los cartagineses.